La experiencia de hoy nos la contó un hermano. Murió y fue enviado al infierno. Se encontró con uno de los terroristas más conocidos del mundo y le dio un mensaje impactante para los vivos, especialmente para los musulmanes. Por favor, quédense hasta el final. Mi nombre es Abel Yuken. Cada vez que intentaba compartir esta experiencia con otros, se reían o me llamaban loco. Me hacían preguntas burlonas, como ¿cómo pudiste morir y ver a un musulmán en el infierno? ¿Cómo puedes ir allí y no encontrar a tus antepasados o parientes, sino ver a personajes famosos de la historia como Osama Bin Laden? Su escepticismo me hizo reflexionar sobre mí mismo y me cuestioné a mí mismo, pero en el fondo sabía que lo que había experimentado era real. Cuando vi un testimonio en este mismo canal, todo lo que había enterrado volvió a mí en un sueño vívido. Era como si Dios mismo me estuviera impulsando a contar mi historia, sin importar lo que pensaran los demás. Así que aquí estoy, compartiéndola, porque alguien ahí fuera necesita escucharla. Mi viaje al otro lado comenzó en un viaje de trabajo. Mi empresa me envió a una misión de una semana, del 6 al 11 de febrero, para cerrar un acuerdo comercial. Me reservaron una habitación en un hotel de lujo, un lugar que lo tenía todo, habitaciones elegantes, servicios de primera clase y una hermosa piscina donde pasé la mayor parte del tiempo relajándome. En la última mañana de mi estadía, el trato se había cerrado temprano y tenía 2 días más para disfrutar del hotel. Decidí darme un último baño antes de irme a casa, algo que hacía a menudo para despejar mi mente. Sin embargo, esa mañana algo se sintió diferente. Mientras me deslizaba dentro del agua y comenzaba a nadar mis largos habituales, una sensación extraña se apoderó de mí. Mi corazón se aceleró y mi respiración se volvió rápida. No importaba cuánto intentara mantenerme a flote, el agua parecía estar arrastrándome hacia abajo y no podía nadar hasta el borde. La lucha por permanecer sobre la superficie era abrumadora y en mis frenéticos intentos por respirar, tragué agua. El mundo a mi alrededor se volvió borroso a medida que mis extremidades se volvían más pesadas y me deslizaba bajo la superficie. Mi visión se volvió negra. Recuerdo el momento exacto en que perdí el conocimiento, como si el mundo que había conocido me hubiera sido arrebatado en un instante. No había ningún túnel de luz, ninguna experiencia pacífica fuera del cuerpo como las que se describen a menudo. En cambio, fue como si la realidad misma se evaporara, dejándome varada en un lugar completamente diferente. Cuando abrí los ojos, ya estaba caminando, aunque no sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. Se sentía mal, este lugar estaba envuelto en oscuridad, una frialdad opresiva en el aire y una abrumadora sensación de distancia que me heló hasta los huesos. Estaba en un camino ancho, lo suficientemente ancho como para albergar a innumerables almas que caminaban a mi lado. La atmósfera era inquietante, casi de otro mundo. Al principio, no podía distinguir ningún detalle claro sobre las personas que se movían a mi alrededor, si estaban vestidas, desnudas o algo intermedio. Ni siquiera podía decir si llevaba algo puesto. Un miedo profundo y persistente se arraigó en mi ser mientras seguía adelante, cada paso parecía guiado por una fuerza fuera de mi control, arrastrándome hacia algo desconocido y siniestro. No tenía libertad para detenerme, ni podía dar marcha atrás, y esta fuerza extraña e invisible me impulsaba implacablemente hacia adelante. El camino que tenía por delante se extendía en una distancia turbia, pero no necesitaba verlo para saberlo, mi alma reconocía que algo estaba terriblemente mal. Con cada paso, el malestar dentro de mí se intensificaba. Al principio, era solo un dolor sordo y persistente, pero rápidamente creció, y luego comencé a notar a la gente que caminaba cerca de mí. Su dolor, su sufrimiento, era mucho peor que el mío, y era inequívocamente real. Cuanto más viajábamos, más insoportable se volvía el sufrimiento a mi alrededor. Gritos agonizantes resonaban en el aire, gemidos desesperados y torturados que atravesaban la oscuridad opresiva como cuchillas dentadas. Cada sonido estaba lleno de horror y desesperación, haciendo que la atmósfera fuera más densa y pesada. El camino parecía volverse más oscuro con cada momento que pasaba,
Y finalmente me di cuenta de la horrible verdad de dónde estaba. Estaba en el infierno. El peso de esta comprensión me aplastó, dejándome sin aliento por el miedo y la incredulidad. Siempre había creído que, como cristiana, seguir las enseñanzas de Dios, vivir una vida recta y esforzarme por hacer su voluntad me protegería de ese destino. Sin embargo, allí estaba, en el mismo lugar que había atormentado mis miedos más profundos desde que tenía memoria. Mi mente se sumía en la confusión, luchando por darle sentido a todo. ¿Cómo podía yo, alguien que había dedicado gran parte de mi vida a servir a Dios, terminar aquí? ¿Cómo podía ser este mi destino? Mientras avanzábamos, algo extraño sucedió, mi propio dolor pareció alcanzar una meseta. Dejó de intensificarse. Pero para los demás a mi alrededor, su agonía solo se hizo más profunda. Sus gritos se volvieron más frenéticos, sus rostros se deformaron por un terror que se estaba volviendo insoportable de presenciar. El ritmo de nuestro movimiento era antinatural, más rápido de lo que cualquier humano podría correr, pero no nos cansamos. No había escapatoria, no había forma de disminuir la velocidad. Parecía como si una fuerza invisible y despiadada nos estuviera impulsando hacia un destino tan horrible que apenas podía comprender lo que nos esperaba al final de este terrible camino. El camino se ensanchó hasta convertirse en un pozo abierto, un abismo que parecía extenderse sin fin hacia las profundidades del tormento puro. Me encontré de pie en el borde, observando con horror cómo innumerables almas eran arrojadas al abismo ardiente que había debajo. Sus angustiados lamentos perforaban el aire, volviéndose más fuertes y desesperados a medida que se desplomaban en las profundidades hirvientes y fundidas del pozo. La vista que tenía ante mí superaba todo lo que mi mente podía asimilar. No era solo fuego, era un caldero de líquido hirviente y fundido que ardía como magma y consumía todo a su paso. Las almas atrapadas en su interior se retorcían con un dolor inimaginable, sus cuerpos grotescamente retorcidos y deformados por el calor implacable y abrasador. Pero no eran solo las llamas las que las torturaban. Criaturas horribles y de pesadilla rondaban por el pozo, seres monstruosos que existían únicamente para infligir un sufrimiento indescriptible a los condenados. Estas bestias superaban todo lo que jamás hubiera imaginado, aterradoras en su forma e implacables en su crueldad. Desgarraban las almas, infligiendo un castigo brutal e inimaginable con una precisión sádica que solo profundizaba la agonía de quienes ya habían soportado tanto. Sin embargo, aún más horrorosas eran las criaturas más pequeñas, enjambres de alimañas parecidas a insectos, posiblemente gusanos o algo mucho peor. Estos parásitos grotescos se arrastraban por encima y a través de los cuerpos de las almas sufrientes, excavando en su carne, provocando una agonía indescriptible a medida que entraban y salían, multiplicando el tormento con cada movimiento. Me quedé allí, congelada, completamente paralizada por el horror absoluto que se desarrollaba ante mis ojos. Sentía que mi corazón se estaba rompiendo bajo el peso de un sufrimiento tan inimaginable. Los gritos de estas almas perdidas resonaban sin cesar en mis oídos, llenándome de una tristeza y un miedo tan profundos que parecían arraigarse en mi propia alma. Sin embargo, a pesar del dolor insoportable de presenciar tal horror, no podía apartar la mirada. Era como si estuviera atrapada en esta pesadilla despierta, incapaz de escapar de la visión del tormento interminable que se desarrollaba ante mí. Mientras miraba más profundamente en el pozo, me di cuenta con creciente temor de que este sufrimiento no tenía fin. Se extendía eternamente, un castigo incesante e ineludible del que no había alivio. No había piedad aquí, no había escape de la agonía. El tormento era infinito y quienes habían caído en sus garras ardientes estaban condenados a soportarlo para siempre. Entonces, algo cambió y atrajo mi atención hacia una parte específica del pozo donde el sufrimiento parecía aún más severo. Las criaturas en esa zona estaban más activas y la agonía de las almas atrapadas allí era indescriptiblemente peor. Era como si una fuerza invisible me estuviera atrayendo hacia ese lugar, obligándome a presenciar un nivel más profundo de tormento. Al acercarme, lo vi, Osama Bin Laden. Al principio, me costó reconocerlo, su rostro, que antes era aterrador,
se había reducido a una sombra grotesca de lo que había sido. Su cuerpo estaba quemado y lleno de cicatrices, más allá de lo reconocible, las marcas de un sufrimiento continuo e inimaginable grabadas en cada centímetro de su ser. Sin embargo, de alguna manera, supe en lo más profundo de mi alma que era él. Envuelto en llamas que nunca dejaban de arder, su tormento era inequívocamente único, distinto de los demás en el pozo. A diferencia de las otras almas que se retorcían de dolor a su alrededor, el sufrimiento de Bin Laden parecía profundamente personal, como si la intensidad de su tormento fuera equivalente a la magnitud del mal que había causado en vida. Su carne se incendiaba, se consumía por completo y luego se regeneraba, solo para que todo el ciclo de agonía comenzara de nuevo. Era un castigo implacable, carente de piedad. A su alrededor había criaturas viles, demonios, tal vez, que parecían disfrutar enfermizamente de infligirle un sufrimiento interminable. Arañaban su carne carbonizada, desgarrando sin piedad sus heridas una y otra vez, arrastrándolo más profundamente hacia un pozo sin fondo de tormento. Pero no importaba cuán horrible fuera la tortura, la muerte no era una opción para él. Nunca podría escapar a través de la dulce liberación del olvido. En cambio, estaba atrapado en un ciclo eterno de dolor insoportable, con la voz ronca de gritar sin cesar. Su sufrimiento era ilimitado y nunca habría alivio, nunca un momento de paz. Cada segundo se arrastraba como una eternidad, mientras su propia existencia se convertía en un monumento al tormento y al castigo sin fin. Sus gritos cortaban el aire, más fuertes, más penetrantes que los lamentos angustiados de las almas que lo rodeaban. El fuego lo consumía implacablemente, pero le negaba la misericordia de la desintegración o el escape. Ardía sin fin, pero nunca perecía del todo. Mientras estaba allí, paralizada y horrorizada por la escena que tenía ante mí, sucedió algo inesperado y profundamente inquietante. Él me miró. Sus ojos hundidos y quemados, vacíos y devastados por un tormento interminable, se clavaron en los míos. Por un breve y escalofriante momento, una abrumadora ola de desesperación me invadió. No había ira en su mirada, ningún resto del orgullo que una vez lo había definido. Lo que vi fue un alma rota, destrozada, expuesta en su estado más vulnerable. Entonces, para mi total sorpresa, habló. Su voz era débil, apenas más que un susurro, pero de alguna manera, en medio de la cacofonía de los condenados, lo escuché claramente. Fui engañado, dijo con voz áspera, sus palabras temblaban de arrepentimiento y desesperación. Todo lo que hice, todo, fui engañado. Hizo una pausa, ahogándose en la cruda agonía que parecía ondular por todo su ser, su cuerpo convulsionándose bajo el peso de su sufrimiento. Pensé que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero era una mentira, una terrible mentira. Me quedé paralizada, luchando por comprender la enormidad de lo que estaba escuchando. Este hombre, que había desatado un sufrimiento inimaginable en el mundo, que había orquestado algunos de los actos más horribles de la historia de la humanidad, ahora estaba confesando, admitiendo que el propósito de su vida se había construido sobre una falsedad. Su voz estaba empapada de arrepentimiento, un profundo dolor que solo podía surgir al darse cuenta de la verdad demasiado tarde. El peso de sus palabras flotaba en el aire, cada sílaba resonaba con la finalidad de un alma que se había perdido irrevocablemente. Había sido engañado y manipulado por una mentira, y ahora no había escapatoria, ni redención, ni manera de salir de su tormento. Su destino estaba sellado, y todo lo que quedaba era un sufrimiento interminable, una amarga consecuencia del engaño que solo ahora había llegado a comprender. Las lágrimas corrían por su rostro carbonizado y lleno de cicatrices mientras comenzaba a suplicar con una intensidad que destrozaba el silencio que nos rodeaba. Por favor, perdóname, gritó, con su voz un susurro frágil, lleno de desesperación y desamparo. Me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Creí que sabía la verdad, pero ahora lo veo. Ahora lo veo todo. Su voz se intensificó en urgencia, teñida de una desesperación casi infantil, como si se aferrara a la esperanza de que, al pedir perdón, podría encontrar de alguna manera una manera de escapar del tormento eterno que lo envolvía.
Dígales, imploró, con los ojos brillantes de tristeza y arrepentimiento. Dígales que me equivoqué. No quiero que nadie más sufra así. Por favor, dígales. Se acercó a mí, sus manos temblaban como si creyera que yo tenía el poder de rescatarlo de las llamas que consumían su propio ser. Haría cualquier cosa para recuperarlo, cualquier cosa, sollozó, el peso de su remordimiento evidente en cada palabra. Pero es demasiado tarde para mí. Por favor, dígale al mundo. No permita que los engañen como me engañaron a mí. Por favor. Sus súplicas desesperadas resonaron en mi mente, reverberando con un dolor tan profundo que parecía que podría destrozarme. Pero en el fondo, sabía que en ese momento no había perdón para él, ninguna escapatoria del destino que había elegido. Su tormento era un duro recordatorio de las consecuencias de sus acciones, y la finalidad de su sufrimiento parecía irrevocable. A medida que me adentraba más en el abismo, otra figura emergió de las sombras, atrayendo mi mirada. Era Saddam Hussein. Su cuerpo estaba atado con cadenas, cada eslabón brillaba con un rojo siniestro, que le quemaba la carne mientras se retorcía de agonía. Sus gritos perforaban el aire, guturales y entrecortados, muy lejos de la voz autoritaria de un dictador antaño poderoso. Ahora, estaba reducido a un alma atormentada, perdido para siempre en los fuegos inextinguibles del infierno. Las cadenas resonaban con fuerza, cada sonido reflejaba el peso de sus pecados y el precio de su arrogancia, mientras él también se convertía en un testimonio inquietante de los horrores del castigo eterno. Los demonios volaban en círculos a su alrededor como buitres, azotando su cuerpo con látigos de fuego, cuyas risas maliciosas resonaban en el aire como el tañido cruel de una campana. Cada chasquido del látigo ardiente enviaba ondas de dolor a través de su piel, provocando que burbujeara y se agrietara, y cada nueva herida parecía más insoportable que la anterior. Sin embargo, a diferencia de las otras almas en ese reino infernal, su tormento trascendía el mero sufrimiento físico. Podía sentirlo, había una agonía más profunda dentro de él, un arrepentimiento infinito que carcomía el núcleo mismo de su ser. Su rostro, aunque quemado y grotescamente distorsionado, aún tenía rastros del hombre que una vez había sido, orgulloso y despiadado, pero ahora completamente destrozado. A través del velo de dolor abrasador, me miró y sentí que reconocía mi presencia como testigo de su sufrimiento. Su cuerpo temblaba, y a pesar de su agonía, logró hablar, su voz apenas era un susurro. Me engañaron, murmuró, haciéndose eco de las palabras de Bin Laden, con la resonancia del arrepentimiento compartido palpable entre ellos. Todo en lo que creía, todo lo que seguía, era un engaño. Pensé que estaba sirviendo a la verdad. Pensé que estaba defendiendo el Islam, pero todo era una mentira. Sus palabras destilaban amargura y remordimiento, con el peso de alguien que había malgastado toda su vida persiguiendo una falsedad. Me dijeron que estaba haciendo la obra de Dios, que mi gobierno, mi crueldad, estaba justificada por un mandato divino. Pero no era la voluntad de Dios, fue mi propio orgullo, mi propia insaciable hambre de poder lo que me llevó por mal camino. A medida que hablaba, la realidad de su arrepentimiento se hizo más clara. Cada sílaba estaba impregnada de la profunda comprensión de que no solo había engañado a los demás, sino que también se había engañado a sí mismo, aferrándose a un sistema de creencias distorsionado que, en última instancia, le había costado todo. Los demonios continuaban su tormento, pero su mirada tenía un destello de comprensión, un reconocimiento de que el camino que había elegido había estado pavimentado con mentiras, y ahora, en este tormento interminable, se veía obligado a enfrentar la verdad que había ignorado en vida. Su voz se quebró al pronunciar estas palabras, el peso de su confesión era demasiado inmenso para que pudiera soportarlo. Tenía la cabeza gacha y sus manos carbonizadas se apretaron en puños como si estuviera tratando de agarrar algo, cualquier cosa, que pudiera ofrecerle la absolución de los pecados que lo perseguían. Usé el nombre de Dios para justificar mis crímenes, continuó, con una voz que apenas sonaba como un susurro y apenas lograba transmitir la profundidad de su remordimiento. Oprimí a mi pueblo, extinguí sin piedad incontables vidas, todo en un intento desesperado por aferrarme al poder.
Y ahora veo la verdad, no fui más que un peón en un juego cruel. Fui engañado por mi propia arrogancia y las promesas vacías de quienes decían hablar en nombre de Dios. Su mirada rota se volvió hacia mí una vez más y pude sentir la cruda desesperación en sus ojos. Su voz se alzó con un fervor urgente, suplicando comprensión. Díselo, imploró, haciendo eco de las inquietantes palabras finales de Bin Laden. Díselo a los que aún viven, a los que siguen siguiendo las mismas mentiras que yo. Adviérteles antes de que sea demasiado tarde. Deben saber la verdad, lo que están buscando no es el camino a la salvación, sino un camino traicionero hacia la destrucción. Sus palabras resonaron dentro de mí, encendiendo un profundo sentido de urgencia. Allí estaba un hombre que había ejercido poder e infundido miedo, ahora reducido a un mero susurro de su antiguo yo, rogando a los demás que prestaran atención a su advertencia. La gravedad de su súplica me pesaba mucho en el corazón, subrayando la profunda realidad de que muchos, en su ciega búsqueda de poder y validación, podrían verse atrapados en la misma trampa devastadora en la que él había caído. En ese momento, comprendí que su confesión no era solo una admisión de culpa, sino un llamado desesperado a aquellos que todavía vagaban en la oscuridad, instándolos a buscar la luz antes de que se extinguiera para siempre. En un instante, todo cambió. El peso opresivo de la oscuridad, el calor abrasador de las llamas, los gritos desgarradores de los condenados, todo se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Sentí como si me hubieran sacado de las profundidades del infierno y me hubieran arrojado de nuevo al mundo de los vivos. Abrí los ojos de golpe y me encontré tumbada en una cama de hospital, con el pecho subiendo y bajando en jadeos desesperados, cada respiración como un salvavidas que me ataba de nuevo a la realidad. Por un instante fugaz, me esforcé por comprender el torbellino de experiencias que acababa de desarrollarse. ¿Había sido todo real? La agonía, el tormento, las voces inquietantes de las almas con las que me había topado, todo parecía tan vívido, más genuino que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Mi cuerpo temblaba mientras luchaba con la conmoción de regresar de un lugar tan ajeno a la vida, un reino donde la esperanza se había extinguido y el sufrimiento reinaba supremo. Había vislumbrado lo que había más allá de la muerte, y estaba lejos del descanso pacífico que uno podría esperar. Era un dominio desgarrador donde las almas de los orgullosos, los violentos y los engañados se enfrentaban a un castigo sin piedad. Sin embargo, incluso en medio de su tormento implacable, clamaron por los que aún vivían, instándonos a no repetir sus graves errores y a no sucumbir a las mismas mentiras engañosas que los habían atrapado. A mis hermanos cristianos, me siento obligado a transmitir este mensaje con la mayor urgencia y claridad. El infierno no es un destino reservado únicamente para quienes están fuera de la fe. Existe una idea errónea y peligrosa de que solo los no creyentes o quienes rechazan abiertamente a Cristo terminarán en el infierno, mientras que los creyentes se salvan automáticamente. Esta noción es profundamente engañosa. Nuestra fe no es un pase libre, es una responsabilidad solemne. Debemos recordar que ser cristianos no nos exime de las consecuencias de nuestras acciones o del estado de nuestro corazón. Es imperativo que vivamos nuestras vidas de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, no simplemente siguiendo los pasos o confiando en una fe superficial. Estamos llamados a encarnar el amor, la compasión y la verdad en un mundo plagado de engaños. Los riesgos eternos son altos y debemos prestar atención a las advertencias de aquellos que han sufrido, aquellos que entienden que los caminos que elegimos en esta vida tienen profundas implicaciones para nuestras almas en la próxima. En mi experiencia, fui testigo del tormento de almas de todos los orígenes y sistemas de creencias imaginables, incluidos aquellos que alguna vez se identificaron como cristianos. Vi de primera mano que el infierno no discrimina solo en función de la religión, más bien, es el estado del alma de uno y las decisiones que tomamos con la verdad que hemos recibido las que determinan nuestro destino. Este mensaje no tiene la intención de infundir miedo, sino de despertarnos a la profunda realidad de que somos responsables de la forma en que vivimos nuestras vidas, independientemente de las etiquetas que adoptemos. Ha llegado el momento de que comprendamos la seriedad de vivir una vida que se alinee con la santidad de Dios. Simplemente creer o asistir a la iglesia no es suficiente.
Estamos llamados a encarnar la rectitud, caminar en el Espíritu y esforzarnos por una vida que refleje la pureza y la santidad de Cristo. Las almas que encontré en el infierno a menudo hablaban de su profundo arrepentimiento. Muchas habían entendido alguna vez el concepto de santidad, pero eligieron vivir con concesiones, creyendo que podían mezclar las formas del mundo con su fe. Su tormento se intensificó al saber que habían desperdiciado sus oportunidades de una verdadera conexión con Dios. Esta es mi experiencia y te agradezco que te hayas tomado el tiempo de escucharla. Te insto a que compartas este mensaje con tus amigos y familiares. Juntos, podemos salvar almas del camino al infierno. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para mantenerte actualizado cuando compartamos más experiencias que nos hayan sido reveladas. Gracias por tu tiempo y atención. Esforcémonos todos por vivir en la luz de la verdad y la gracia.